Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a esta ventanita o a mi canal, este canal de Peso ESP del Instagram, y hoy vamos a traer una serie nueva en la que mis inquietudes se van a ser expresadas en esta serie, ¿no? Se va a llamar Grado 33 y vamos a intentar dar un poquito de iluminación a todo lo que nos sucede en diversas facetas, ¿no? Hoy una cosa que me ha llamado mucho la atención, muchísimo la atención, es la similitud que tiene la pandemia del 1918 con la similitud de la pandemia que tenemos actualmente con el COVID-19. Bueno, pues sin más, deciros que he recogido estudios, he estado trabajando y estudiando bastante sobre esta pandemia de 1918 y hoy os voy a hablar sobre ella y espero que en otros programas de esta misma serie de Grado 33 pues hablemos de otros temas distintos. Pero este es el que concretamente hoy nos trae a colación y también lo que me llama más la atención, las similitudes con la pandemia que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar para que no se nos haga demasiado extenso esto. Vamos a intentar arrojar algo de luz. La pandemia de influenza de 1918 fue una pandemia la más grave de la historia reciente y fue conocida como la gripe española, mal conocida como ya veremos. Fue causada por el virus H1N1 con genes de origen aviar. Si bien no hay un consenso universal respecto de dónde se originó el virus, se propagó a nivel mundial durante 1918 y 1919. La fecha de inicio de la pandemia en 1918, como ya estamos comentando, la ubicación general de la pandemia a nivel terrestre, en toda la Tierra, y el número de fallecidos aproximadamente entre 50 y 100 millones. Estimado, siempre estimado, porque al igual que está pasando con esta pandemia, el cálculo y el recuento de las cifras no es muy halagador. La pandemia se detectó en Estados Unidos por primera vez durante la primavera de 1918. Entre el personal militar. Os recuerdo que por aquella fecha estábamos inmersos en la Primera Gran Guerra Mundial. En Fort Riley, en Kansas concretamente, un tercio de la población mundial de la época, alrededor de 500 millones de personas, se infectó con este virus. En Estados Unidos murieron 675.000 personas y la tasa de mortalidad fue más alta entre personas menores de 5 años, entre 20 y 40 años y mayores de 65 años. La alta tasa de mortalidad en personas sanas, incluido el grupo etario o del periodo de edad entre los 20 y 40 años, fue una característica exclusiva de esta pandemia. Eso os traerá a colación lo que está sucediendo con la pandemia de hoy en día. Son datos muy similares, ¿no? Aunque el virus H1N1 de 1918 ha sido sintetizado y evaluado, las propiedades que hicieron que fuera tan devastador no están claramente definidas. Sin vacunas para protegerse contra la infección y sin antibióticos para tratar infecciones bacterianas secundarias que pudieran estar asociadas a las infecciones por influenza, los esfuerzos de control a nivel mundial se limitaron a intervenciones no farmacéuticas, como aislamiento, cuarentena, buenos hábitos de higiene personal, uso de desinfectantes y limitaciones de reuniones públicas que se implementaron de manera desigual. Os sonará, os recordará lo que está sucediendo a nivel mundial en estas fechas, ¿no? Bien, para que vayáis viendo las similitudes de un caso y de otro, de la pandemia del 18 y lo que es ahora. Pero ¿podría un virus similar al de 1918 o H1N1 reaparecer y causar otra vez una pandemia? Esta es una pregunta que en diversas fuentes que he ido estudiando se ha hecho. Y bueno, las pandemias ocurren cuando aparece un virus de influenza para el cual existe poca o nada poca o muy poquísima, nada de inmunidad en la población humana. No obstante, por lo general, creemos que una pandemia similar a la de 1918 sería menos grave, entrecomillado. Ya estamos viendo que no. Gracias a la aparición de las vacunas que previenen la influenza, los medicamentos antivirales contra la influenza aprobados por la FDA y el sistema de vigilancia actual que mantiene la OMS y los diversos organismos del CDC o Centro de Control de Enfermedades. Ya se ha visto y a la vista está de que eso no es así y que, por ejemplo, la pandemia que tenemos ahora de coronavirus, provocada por un virus, el SARS-CoV-2, está siendo igual de contagiosa e igual de difícil su tratamiento, prácticamente no hay tratamiento, y la búsqueda de algún método de contención positivo, realmente positivo.
Medidas para contener la enfermedad, además de las de contención explicadas anteriormente, como las cuarentenas, la limpieza, la higiene, está demostrado que el oseltamivir o Tamiflu, o marca genérica, el Tamiflu es la marca genérica, es efectivo contra los usos y virus de influenza H1N1 similares y se espera que sean efectivos también contra el virus H1N1 de 1918. Es decir, lo deja en incógnita porque realmente no se ha comprobado tácitamente que esos medicamentos sean positivos para el virus de la influenza de 1918. Otros antivirales como el Sanavir, el Peramivir, el Valosasivir podrían usarse también para contener dicho virus. En este momento estamos hablando de que si ahora surgiera la pandemia con el virus de influenza H1N1 de 1918. Las vacunas que contienen proteína HA 1918 u otro subtipo de proteína HA-H1 fueron efectivas al proteger a ratones contra el H1N1 de 1918. Eso sí se ha comprobado. La reconstrucción del virus de 1918 para su estudio en el 2009 se llevó a cabo por científicos del Mount Sinai School of Medicine y el Southeastern Poultry Research Laboratory. Todos ellos entidades e instituciones norteamericanas. Es decir, se ha vuelto a recomponer, digamos, a recrear el virus de la influenza de 1918 para su posterior estudio. Bueno, ¿y por qué la llamaron gripe española? Los periódicos españoles fueron los primeros en informar de la enfermedad que estaba matando a la población. En el resto de Europa y a ambos lados de las líneas aliadas censuraron la información para no desmoralizar a las tropas, recuerdo que estábamos en guerra mundial, ni mostrar debilidad ante el enemigo. Esto sonará, ¿no?, al discurso normalmente que estamos viendo en los medios públicos. Con lo cual se convirtió en noticia solo en los países neutrales. En un primer momento, los medios de comunicación intentaron también darle el nombre extranjero, bautizándola como el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Tras intervenir un corresponsal de Times en Madrid, el término de la gripe española que se extendería por el resto del mundo a partir de 1918. Y ahí se quedó, realmente se quedó en eso, ¿no? Tradicionalmente, el paciente cero se localizó en Estados Unidos, en el condado de Haskell en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año, el virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso de mutación confirmado fue el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraban la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Los síntomas que se desprenden de las descripciones aportadas sobre los pacientes aparecidos, los primeros se creen, ya en diciembre de 1917, por el médico Hermann Elwing, eran los siguientes síntomas, y atentos, porque esto va a recordar mucho lo que estamos viviendo: cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre superior a los 39 grados, pulso rápido superando las 140 pulsaciones por minuto, incluso pudiendo llegar a 160, respiración superficial y rápida, agotamiento extremo. Entre 4 y 6 horas tras los primeros síntomas, los pulmones del paciente ya comenzaban a segregar exceso de líquido. Entre las 2 y 18 horas siguientes, después de aparecer los síntomas, se producía empeoramiento con más líquido pulmonar, más disnea, aumento en la dilatación pupilar, postración, sudoración y aumento de la fiebre. De no remitir estos síntomas, la muerte sobrevenía entre las 24 y las 48 horas. Estos primeros síntomas fueron empeorando según avanzaba la enfermedad y seguramente se producirían distintos tipos de mutaciones en el virus. Casos de dolor abdominal hasta confundirse con una apendicitis y síntomas semejantes a las fiebres tifoideas del tifus. Como estaréis viendo, los síntomas son muy parecidos a lo que nos está pasando ahora con el COVID-19. Pero bueno, ¿cómo se expande la epidemia? ¿Cómo se expande? Bueno, pues en diciembre de 1917 ya eran 14 de los 16 campamentos militares existentes afectados por la gripe. Incluso en Camp Peak ya se habían constatado 12 muertos en octubre de 1917, en Camp Burgos 50 muertos en noviembre y en Camp Bowie 172 muertos en noviembre de 1917. El presidente estadounidense Woodrow Wilson consultó con el general Peyton March, jefe del Estado Mayor estadounidense, si deberían suspender los envíos de tropas a Europa para no propagar la epidemia, pero March le indicó
que una noticia sí podía perjudicar mucho la marcha en el frente al saber la Triple Alianza los problemas entre las filas de su enemigo. Por tanto, para no alarmar, una vez más, para no alarmar, nada de nada. Los primeros casos en Europa, al parecer, en Francia, de Francia la gripe pasó al Reino Unido, después a Italia, más adelante que usó Alemania y por último a España, un país neutral que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias. De ahí que pese a ser un problema internacional, se le diera este nombre por parecer en las informaciones de la época que era el único país afectado. Esa es la imagen que dio, que era realmente el único país afectado. Cosa que no era así. Pero lo peor estaba por llegar. La segunda oleada de 1918 afectó tanto a las ciudades como a pequeños municipios del mundo rural. El 75% de las muertes se cree que acontecieron en la segunda oleada de 1918. Aunque esta epidemia comenzó siendo una gripe relativamente benigna, su mortalidad fue aumentando progresivamente. En 1919 la enfermedad ya fue mucho menos virulenta por estar la mayoría de los organismos adaptados al virus. Así el virus del 2009, que pertenece a la misma familia del H1N1, resultó mucho menos letal. Hago ese inciso porque como se volvió en esa fecha a recrear el virus, lógicamente se dio cuenta, o sea, en las pruebas en laboratorio, de que era bastante menos virulento que el original del 1918. Y vamos a tratar diversas hipótesis, porque la principal, por lo que estamos viendo ahora mismo, era que vino de Estados Unidos, se produjo la pandemia o se inició en Estados Unidos. Hay diversas teorías. Por ejemplo, en China, una de las regiones del mundo aparentemente menos afectada fue China. Varios estudios han documentado una temporada de gripe comparativamente leve en 1918. Esto ha llevado a especular que la pandemia se detectó en China, ya que las tasas más bajas de mortalidad por gripe pueden explicarse por la inmunidad previamente adquirida de la población china al virus de la gripe. En 1993, Claude Shannon, experto de la gripe de 1918 en el Instituto Pasteur, afirmó que el virus precursor probablemente provenía de China. Luego mutó en los Estados Unidos, cerca de Boston. Pero un informe de 2016 en el Journal of the Chinese Medical Association, un informe de un paper o una publicación china, no encontró evidencia de que el virus de 1918 fue importado a Europa por soldados y trabajadores chinos, ni tampoco a Estados Unidos. El estudio de 2016 sugirió que la baja tasa de mortalidad por gripe encontrada entre los trabajadores chinos y del sudeste asiático en Europa significaba que la mortal pandemia de influenza del 18 no podría haberse originado en estos trabajadores. El principal origen, por lo que se cree, fue Estados Unidos. Un estudio de 2018 de portaobjetos de tejido e informes médicos dirigido por el profesor de biología evolutiva Michael Warwick encontró evidencia contra la enfermedad originada en Kansas, ya que esos casos fueron más leves y tuvieron menos muerte en comparación con las infecciones en la ciudad de Nueva York en el mismo periodo de tiempo. El estudio encontró evidencia a través de análisis filogenéticos de que el virus probablemente tuviera un origen norteamericano, aunque no fue concluyente. Las glucoproteínas de hemaglutinina del virus sugieren que se detectó mucho antes de 1918 y otros estudios sugieren que el reordenamiento del virus H1N1 probablemente ocurrió alrededor de 1915. Si vemos la tesis europea del nacimiento del virus en Europa, el virólogo John Oxford teorizó que el principal campamento de acuartelamiento de tropas y hospital del Reino Unido en Étaples, Francia, era el centro de la pandemia. A fines de 1916, el campamento de Étaples fue golpeado por el inicio de una nueva enfermedad con alta mortalidad que causó síntomas similares a la gripe. El hospital trató a miles de víctimas de ataques con gas venenoso y otras víctimas de la guerra, y 100.000 soldados pasaron por el campamento todos los días. Fue hogar de una posilga y regularmente se traían aves de corral de las aldeas vecinas para alimentar el campamento Oxford, y su equipo postularon que un virus precursor alojado en aves mutaba y luego migraba a cerdos mantenidos cerca del fuente. En 2016, de nuevo, el Journal of the Chinese Medical Association encontró evidencia de que el virus había estado circulando en los ejércitos europeos durante meses y probablemente años antes de la pandemia del 18. El politólogo Andrew Price Smith publicó datos de los archivos austriacos que sugieren que la gripe comenzó en Austria a principios de 1917. Hablemos de la mortalidad. Autores como Juan Carlos Losada estiman que murieron entre el 10 y el 20% de los infectados. Eso es una tasa de letalidad entre un 3 y un 6% de la población mundial que murió, pero que varía mucho con las poblaciones, pues pueblos indígenas del Pacífico o el Ártico llegaron a perder hasta el 90% de su población. Gran cantidad de países no disponían de un servicio sanitario capaz de recoger datos fidedignos y muchos de los muertos no fueron ni contabilizados. Por esta razón, estimaciones actuales
mencionan entre 50 y 100 millones las víctimas ocasionadas por el virus. España fue uno de los países europeos más afectados, con cerca de 8 millones de personas infectadas en mayo de 1918 y más de 200.000 muertes, a pesar de que las cifras oficiales redujeron las víctimas a solo 147.114. Pero bueno, eso ya os sonará, ¿no? En China murieron 30 millones de personas, alcanzando una mortalidad del 40% de la población en algunas zonas. En Estados Unidos, entre 500.000 y 675.000 personas. En Reino Unido, unas 250.000. En España, como hemos dicho, alrededor de 200.000, el 1% de la población. Tratamientos. ¿Con qué se trataba el virus de la influenza de 1918? Bueno, pues no existían vacunas en 1918. Y eso, los primeros estudios comenzaron de manera eficaz en 1931 y fue en los años 40 cuando el ejército de los Estados Unidos desarrolló las primeras vacunas inactivas aprobadas para la gripe, que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que el virus de la influenza es un virus de tipo gripal, de tipo gripe. De ahí que se empezaran a partir de esa fecha, de esos años 40, finales de años 30, años 40, a extraer vacunas de la gripe. No se lleva a cuenta de cuántos remedios milagrosos se anunciaron, desde el antiguo arte de sangrar a los pacientes, administrarle oxígeno, hasta suministrar cantidades enormes de aspirina. Pero solamente una medida terapéutica mostró algún éxito: la transfusión de sangre de pacientes recuperados a nuevas víctimas. Estrategia que se vuelve a probar en la enfermedad del COVID-19 que tenemos en la actualidad. ¿Y qué nos dicen los estudios recientes? Bueno, pues un equipo multidisciplinario, capitaneado por el burgalés, también os sonará su nombre porque lo habéis visto seguramente en los medios informativos, el burgalés Adolfo García Sastre, uno de los padres de la genética reversa del virus de la gripe, se propuso en el 2003 la titánica tarea de encontrar las causas que propiciaron la pandemia del virus de la gripe del 1918. El 5 de octubre del 2005, en Science, se publicó por primera vez en la historia la reconstrucción de un virus totalmente extinto, el virus de la gripe de 1918. Fue reconstruido in vitro a partir de las secuencias obtenidas del análisis de muestras históricas de tejidos realizados por el grupo de Jeffrey Taubenberg. Lograron recrear el virus con ayuda de técnicas de genética reversa para volverlo a la vida en un laboratorio de bioseguridad de nivel 3. Sus efectos fueron estudiados en ratones, embriones de pollo y células pulmonares humanas. Al igual que el original, el virus reconstituido mató en pocos días a los ratones, y se comprobó que también mataba a los embriones de pollo, del mismo modo que el virus aviario, el H5N1, o la fiebre aviar, ¿no? Con una población de 7.000 millones de seres humanos y el transporte aéreo como nuevo vector de propagación, se considera imposible detener una epidemia como la de 1918, y al menos en su primera oleada, escapa de la capacidad técnica y científica actual aislar el virus, analizarlo, encontrar una vacuna y producir las suficientes dosis antes de que el virus se expandiera por el mundo. Del mismo modo, la industria farmacéutica, pese a estar mucho más desarrollada que en 1918, no sería capaz de producir suficientes antibióticos ni suficientes antivirales para varios miles de millones de personas en poco tiempo. Bien, el origen de la pandemia de gripe de 1918 y la relación entre los brotes casi simultáneos en humanos y cerdos han sido controvertidos. Una hipótesis es que la cepa del virus se detectó en Fort Riley, en Kansas, en virus en aves de corral y cerdos que el fuerte crió para alimento. Los soldados fueron enviados desde Fort Riley alrededor del mundo, donde propagaron la enfermedad. Las similitudes entre una reconstrucción del virus y los virus aviarios, de la gripe aviar, combinada con la pandemia humana que precede a los primeros informes de influenza en cerdos, llevaron a los investigadores a concluir que el virus de la influenza saltó directamente de las aves a los humanos, y los cerdos contrajeron la enfermedad de los humanos. Otros no están de acuerdo. Una investigación más reciente ha sugerido que la cepa puede haberse originado en una especie de mamífero no humano. Se ha establecido una fecha estimada para su aparición en huéspedes mamíferos en el periodo de 1882-1913. Este virus ancestro divergió alrededor de 1913-1915 en dos lados, o clados, o grupos biológicos, como se suele decir, lo que dio origen a los linajes clásicos de la gripe porcina H1N1. El último antepasado común de la cepa humana data de febrero de 1917,
a abril de 1918, debido a que los cerdos se infectan más fácilmente con los virus de la gripe aviar que los humanos. Se sugirió que eran los receptores originales del virus, transmitiendo el virus a los humanos en algún momento entre 1913 y 1918. Un esfuerzo por recrear la cepa de la gripe del 18, un subtipo de cepa aviar H1N1, fue una colaboración entre el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, el Laboratorio de Investigación de Aves de Corral del Sureste USDA y la Escuela de Medicina Mount Sinai en la ciudad de Nueva York. El esfuerzo resultó en el anuncio el 5 de octubre del 2005 de que el grupo había determinado con éxito la secuencia genética del virus, utilizando muestras históricas de tejido recuperadas por el patólogo Johan Hulting de una víctima de gripe inuit enterrada en el permafrost de Alaska, a tener en cuenta mucho la cantidad de virus que pueden surgir del permafrost y con el tema de los deshielos y el cambio climático. El 18 de enero del 2007, Kobasa et al. En el 2007, como digo, informaron de que los monos Macaca fascicularis, infectados con la cepa de la gripe recreada, exhibieron síntomas clásicos de la pandemia del 18 y murieron a causa de tormentas de citoquinas, o sonará, una reacción exagerada del sistema inmunitario. Esto puede explicar por qué la gripe de 1918 tuvo un efecto sorprendente entre las personas más jóvenes y saludables, ya que una persona con un sistema inmunitario más fuerte podría tener una reacción exagerada más fuerte. Esto nuevamente, repito, os volverá a sonar a lo que está ocurriendo en este mismo momento, en estos instantes. El 16 de septiembre de 2008, el cuerpo del político y diplomático británico Sir Mark-Sick fue exhumado para estudiar el ARN del virus de la gripe en un esfuerzo por comprender la estructura genética de la gripe aviar moderna. Sick había sido enterrado en 1919 en un ataúd de plomo que los científicos esperaban que hubiera ayudado a preservar el virus. Se descubrió que el ataúd estaba partido y que el cadáver se descompuso gravemente. No obstante, se tomaron muestras de tejido pulmonar y cerebral. En diciembre de 2008, la investigación realizada por Yoshihiro Kawaoka de la Universidad de Wisconsin relacionó la presencia de 3 genes específicos denominados PA, PB1 y PB2 y una nucleoproteína derivada de las muestras de gripe de 1918 con la capacidad del virus de la gripe para invadir los pulmones y causar neumonía. La combinación desencadenó síntomas similares en las pruebas con animales. En junio del 2010, un equipo de la Escuela de Medicina Mount Sinai informó que la vacuna contra la pandemia de gripe del 2009 proporcionó cierta protección cruzada contra la cepa de la pandemia de 1918. Una de las pocas cosas que se sabe con certeza acerca de la influenza en 1918 y durante algunos años después fue que, excepto en el laboratorio, era exclusivamente una enfermedad de los seres humanos. En el 2018, Michael Borowitz, profesor de biología evolutiva en la Universidad de Arizona, que está examinando la historia de la pandemia de 1918, reveló que obtuvo diapositivas de tejido creadas por William Rowland, un médico que informó sobre una enfermedad respiratoria que probablemente sea el virus, mientras un patólogo en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Rowland había escrito un artículo en el The Lancet durante 1917 sobre un brote de enfermedad respiratoria que comenzó en 1916 en Etaples, Francia. Borowitz trazó referencia reciente a ese artículo a miembros de la familia que habían retenido las diapositivas que Rowland había preparado durante ese tiempo, y Borowitz extrajo tejido de los portaobjetos para revelar potencialmente más sobre el origen del patógeno. Bueno, vamos a ver. Como conclusión a todo este estudio, porque vamos a ir terminando ya, algunos personajes célebres que en aquella época se contagiaron de la gripe del 18, bueno, pues Alfonso XIII, que ya hemos visto en algunas de las imágenes del vídeo anterior, ¿no? Algunos medios sugieren que tuvo angina y la enfermedad sería una escarlatina, si hablamos de la fuente de la época, ¿no? El ABC, que suponía este cambio, ¿no? En cuanto al diagnóstico de gripe, de gripe española a una escarlatina o una angina, ¿no? Esta divergencia de opiniones, digamos, de dictámenes, de reflexiones, lo mismo que pasó en su época está pasando ahora, porque realmente hay una incertidumbre total, ¿no? Manuel García Prieto, presidente del Gobierno de España, Edvard Munch, hemos puesto ante un retrato de Edvard Munch, artista noruego, pintor creo que fue el pintor del Grito. Guillermo II, emperador de Alemania. Lloyd George, primer ministro británico, también le ha pasado al homólogo primer ministro británico en nuestra época con la pandemia de la COVID. Franklin Delano Roosevelt, asistente del secretario de Marina y futuro presidente estadounidense, porque en aquella época era secretario de Marina. Y el mismo Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos de la época. Bueno, el querer traeros aquí todo este
digamos, rollo que macabeo que os acabo de soltar es simplemente para que veáis, porque yo tuve, tuve esa inquietud, tuve la inquietud de querer comparar una pandemia con la otra, y yo saqué en conclusión de que siendo dos virus distintos, porque está demostrado, o se cree que está demostrado que son dos virus distintos, tienen muchas similitudes en la forma de comportarse la pandemia, en la forma de los, digamos, bueno, los síntomas como la fiebre, la falta de respiración, sudoración excesiva, el ataque de citoquinas que ya se producía en la época y por lo cual morían muchas personas con ese mal. Esas similitudes a mí me han llamado muchísimo, muchísimo la atención. Entonces, claro, tengo que decirlo. Eso es lo que me ha llevado a hacer este vídeo en la que estoy soltando aquí este tostón, ¿no? Bueno, si es informativo, aparte de que visualmente no es ningún dechado de virtudes, lógicamente por la tecnología que poseo, ¿no? Pero está claro que aquí tenéis una imagen del virus de la influenza de 1918. Yo tenía interés en hacerlo para que se quedara constancia y para tener un documento, bueno, de poder visualizarlo en poco tiempo. Realmente no es mucho el tiempo que estamos haciéndolo. Y que tengáis en cuenta que esta pandemia que estamos viviendo ahora esto no es nuevo, esto ya ha pasado y que deberíamos de tomar como muestra esa primera pandemia de 1918 para aprender de ella y que consiguiésemos con esta nueva pandemia tener bastante información, aunque son virus distintos, tener bastante información de cómo tendríamos que actuar o cómo deberíamos de actuar a tenor de la experiencia que ya poseemos. Nada más, no quiero alargar esto en demasía. Para mí ha sido un placer hacer este documento. Espero traer más documentos a grado 33. Y bueno, desearos a todos un buen día. Y muchísimas gracias por escucharme. Aquí se queda este informe, este dossier sobre la pandemia de 1918 o la mal llamada gripe española. Adiós.